solamente nos saludamos. Y cuando digo saludamos es que cada uno debe darle la mano y, si es posible, un abrazo al que está al lado y dígale bienvenido a la casa de Dios en esta noche. Esperamos que esta noche, como ha sido hasta ahora, podamos sentir la presencia del Señor en nuestro medio y en nuestra vida. Y que así como el Señor nos ha hablado hasta ahora, pueda seguir manifestándose a través de su palabra y de los estudios que durante estas noches hemos estado teniendo aquí. Me siento feliz nuevamente de poder estar aquí, de ver sus rostros y ver que cada día como que somos más. Vamos a tener que proyectarla por una semana más para ver si llenamos la iglesia. Bienvenidos, queridos hermanos, y muy especialmente queridos amigos, hermanos, que han estado viniendo durante estas noches, que quizás alguno por alguna razón ha visto interrumpido esa secuencia de estar aquí. Sin embargo, Dios se agrada de su presencia en estas noches. El tiempo ha transcurrido ya, hace poco comenzamos, mañana es la última noche y terminamos el sábado. Y el sábado será un día glorioso, no porque vamos a terminar, sino porque es sábado y además de eso vamos a disfrutar de una fiesta espiritual, porque hasta ahora hay un buen grupo de hermanos y hermanas que han decidido entregar su vida a Jesús a través del bautismo. Y aquí tenemos también hoy a alguien que todavía estaba un poco preocupado, pero Dios dirigió las cosas. Y aquí tenemos a Ezequiel y María. Hoy tuve el privilegio de verlos unirse en matrimonio. Y eso ya era lo que faltaba para que el sábado también como pareja puedan entregar su vida al Señor. Eso evidencia, hermanos, que cada día, como dice la palabra de Dios, está llamando a su redil a los que han de ser salvos. Es lo que está en juego. Así que estoy seguro que muchos de los que han estado viniendo, algunos seguramente el Señor tocará su corazón y también se prepararán para, junto con este grupo de hermanos que ya decidieron, también unirse al pueblo de Dios a través del bautismo. Estoy seguro que el Espíritu Santo seguirá trabajando en sus corazones para que esto sea una realidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el capítulo 5, los versos 27 y 28. Ahí encontramos una experiencia que sucedió quizá al comienzo del ministerio de Jesús. Dice el libro de Lucas, capítulo 5, versículos 27 y 28, lo siguiente. Dice: después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los publicanos, o de los tributos públicos, y dijo: sígueme. Y dejando todas las cosas, levantándose, ¿qué hizo? Lo siguió. Si nosotros podemos imaginarnos un poco las circunstancias que rodearon aquel llamado, podemos quizás entender un poco más qué pudo haber pasado por la mente de Leví Mateo cuando el Señor lo llama. Una ciudad bulliciosa, la gente agitada, una pequeña oficina, por decir algo, un hombre sentado cobrando impuestos, un grupo de colaboradores
que no permitía que nadie se fuera sin pagar los impuestos. Algunas personas tratando de evadir para pasar o salir de la ciudad sin pagar los impuestos, otros siendo objeto de especulación con respecto a lo que le correspondía pagar, otros quizás regateando los impuestos, pero ahí estaba Leví Mateo, concentrado en su trabajo, ser cobrador de impuestos en aquel tiempo tenía sus pros y sus contras. Un publicano era un cobrador de impuestos. ¿Quién era un cobrador de impuestos? Recordemos que el pueblo de Israel estaba dominado ¿por quién? Por los romanos. Cristo nació cuando gobernaba un emperador llamado Herodes, ¿cierto? Así que generalmente los romanos no cobraban impuestos. Ellos comisionaban a gente judías del mismo pueblo para que estas personas cobraran los impuestos y se los regresaran al emperador. Pero era un negocio, porque los cobradores de impuestos siempre cobraban más para que a ellos les quedara su tajada. Por eso es que era imposible que hubiera un cobrador de impuestos que no fuera ladrón. Y además de ser ladrón, era mal visto lógicamente, se consideraba como un traidor, porque él estaba sacando dinero a su pueblo para pagarlo al imperio. Entonces quiere decir esto que un publicano no era nada bien visto. Era una persona odiada por el pueblo. Era rechazada. La gente no quería ni tratar con ellos. Así que para los judíos, ya un cobrador de impuestos era una persona que había perdido la gracia de Dios. Para los pocos discípulos que habían sido llamados, no tenía en su mente, no había posibilidad de que un cobrador de impuestos fuera cristiano o seguidor de Cristo. Eso no pasaba por la mente de ellos. Así que un día está allí este hombre sentado y llegó alguien diferente. No traía mercancía, no tenía cara de alguien que evadiera impuestos, no era diferente a las demás personas que reflejaban odio en su cara por lo que les tocaba pagar. Dice el registro bíblico que llega Jesús. Y me imagino que Jesús estaba viendo fijamente a Leví Mateo. Lo veía a los ojos o a su rostro hasta que Leví levantó la cara y vio unos ojos penetrantes, una mirada que a pesar de la profundidad de su mirada era compasiva. ¿Quién sabe cuántas veces Leví Mateo vio pasar a Jesús por aquella puerta? Pero este día fue especial porque Jesús se fijó en él. Y ahí dice la historia que Jesús lo miró y le dijo, ¿qué cosa? Sígueme. Imagínense aquella invitación a aquel hombre. Sígueme. Él jamás se imaginaba que ese Jesús, de quien tanto había escuchado, ese Jesús que estaba conmocionando la sociedad de aquel tiempo,
se fijara en él. Y cuando Jesús le dice, sígueme, imagínense cuántas preguntas vinieron a su mente. Si usted está en su negocio, está cómodo, tiene todas las cosas que necesita, y de repente llega alguien desconocido para usted y le dice, sígueme, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa? ¿Está loco? ¿Cuántas preguntas pasaron por la mente de Leví? ¿Qué significaba seguir a Jesús? ¿Qué cosa significaba para él? ¿Sería acaso que tenía que dejar su lucrativo negocio? ¿Sería acaso que la fortuna que había adquirido a pesar de la adversidad de los paisanos, tenía que dejarla? Dejar los registros, dejar su medio de subsistencia, dejar su familia. ¿Cuántas cosas pasaron por su mente? Pero frente a aquel llamado, dice el versículo siguiente, el 28, que dejando todas las cosas, levantándose, ¿qué hizo? Le siguió. Tremendo. Levantándose, dejando todas las cosas allí, se fue. Hay en la Biblia un registro bíblico donde una vez alguien se sintió atraído por Jesús. Y Jesús le dice lo mismo, sígueme. Y esta persona le dijo, Señor, espera que entierre a mis padres y después vengo y te sigo. No era que los padres se habían muerto en ese momento. Él estaba diciendo, mis padres ya tienen cierta edad, yo tengo compromiso con ellos, así que espera que ellos fallezcan y entonces yo te sigo. Condicionó la invitación que el Señor le hace. Leví Mateo no hizo eso, sino que dejando todo siguió a Jesús sin pensarlo mucho, como decimos en común, sin pensarlo dos veces. Ahora la pregunta es, ¿qué vio Leví Mateo en Jesús que no pudo resistir esa invitación? ¿Qué vio? ¿Saben, hermanos? Si describimos a Jesús, era alguien diferente. Hay una vieja biografía que habla acerca de Jesús y sus características y dice que Jesús a la distancia parecía un loco, pero cuando se estaba frente a él era algo impresionante por su profunda mirada, pero más que todo por su compasión, por el amor que desplegaba delante de las personas. Así que me imagino que Leví Mateo vio en Jesús este semblante. Pero, ¿qué ha pasado con personas que no lo vieron? ¿Qué ha motivado a muchas personas a lo largo del tiempo a dejar muchas cosas por seguir a Jesús? ¿Qué han visto? ¿Por qué Jesús ha transformado la sociedad? ¿Por qué Jesús incluso ha hecho división en la familia? ¿Por qué a través de la historia muchas personas han estado dispuestos a dar su vida por Cristo Jesús? ¿Por qué? ¿No lo vieron? ¿No lo vieron como lo hizo Leví Mateo? ¿Qué fue lo que, o qué es lo que motiva al ser humano a seguir a Jesús?
¿Saben, hermanos? No fue por su físico. Si nosotros leemos en el libro de 1 Samuel 9:2, 1 Samuel 9:2, vamos a encontrar en ese capítulo un momento en que el pueblo de Israel quería tener rey como los demás pueblos vecinos. Y el pueblo de Israel, cuando buscó rey, lo buscó por su apariencia. Vean lo que dice el versículo 2 del capítulo 9. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, mancebo, hermoso, que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Y del hombro hacia arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era un galán. Dice que era hermoso. Y el pueblo lo eligió por sus características físicas. Querían tener un rey que sobresaliera por su figura. Querían sentirse orgullosos de un rey que los representara como un hombre atractivo, aunque fue en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿qué diferencia encontramos nosotros entre Saúl y Jesús? Vamos a leer en Lucas 53:2. Isaías capítulo 53, versículo 2. Ahí encontramos una descripción que es totalmente opuesta a la que acabamos de leer. Vean lo que dice. Hablando de Jesús, este capítulo, hermanos, es un poema a lo que va a ser el sacrificio de Jesús. El versículo 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos más sin atractivo, ¿para qué? Para que lo deseemos. Está describiendo las características físicas del Mesías. Y lo primero que dice es como raíz. Yo no sé cuántos de ustedes han visto una raíz en tierra seca. ¿Cómo es? ¿Es hermosa? No, no es hermosa. No es hermosa porque las características del terreno no permiten que sea hermosa. Y el profeta está diciendo que la característica física de Jesús iba a ser así. Y dice por qué. Ahí dice la causa por la cual no iba a tener atractivo. No hay parecer en él, ni hermosura, para que lo busquemos por su belleza física. Entonces, Jesús impactó la vida de Leví Mateo, no por su belleza externa, sino por su belleza interna. Porque estar frente a Jesús, las personas sentían que estaban frente del Creador del universo. Porque Jesús transmitía paz. Porque Jesús transmitía confianza. Porque Jesús transmitía seguridad. Porque Jesús transmitía paz. Por eso era que Jesús era diferente. Su voz era amable, era dulce. Su voz era melodiosa, llena de sentimientos y más rica que cualquier música que el oído humano haya podido escuchar. Es una descripción que se hace de Jesús. Así que ese era el Jesús que atraía a multitudes. Sin embargo, hermanos, lo que tenía poder era, ¿qué cosa? Además de todo eso, su palabra. Cuando Jesús le dice
a Leví Mateo, sígueme, era la misma voz que llamó a la existencia a este mundo. Y querido hermano y querido amigo, el Señor no hace acepción de personas. A todos nos llama. El asunto está en la respuesta que nosotros le demos a ese llamado. Está en la respuesta a ese llamado. Porque Jesús, querido hermano, fue el mismo que calmó las aguas turbulentas en el lago de Genesaret. Porque fue Jesús el que por su palabra alimentó muchas personas, una vez 4,000 y otras 5,000, sin contar las mujeres y los niños. ¿Por el poder de qué cosa? De su palabra. Porque la palabra de Jesús tiene poder. Porque sencillamente fue junto con el Padre el que nos creó a nosotros. Porque Jesús fue el que llamó a Abraham para que fuese el padre de la fe. Porque Jesús fue la luz que guió al pueblo de Israel en el desierto. Porque Jesús fue el que dio pan del cielo al pueblo de Israel. Porque en su palabra, querido hermano, hay poder. Hay poder que puede transformar la vida tuya. Esa palabra que nos llama hoy, un día, resonará en esta tierra. Y las tumbas de los que hayan muerto creyendo en Cristo Jesús se levantarán para vida eterna. Por eso, queridos hermanos, encontramos en Jesús la solución al problema humano. El libro de Juan, capítulo 12, versículo 32. Juan 12, 32. Encontramos allí Jesús diciendo por qué y cómo nos atrae. Capítulo 12, verso 32. Y él dice allí: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Qué hermosas palabras. Ese Jesús, creador de todas las cosas. Dice el apóstol Juan, dice que Él es creador, que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Y ese Jesús, en un momento de la historia, toma la forma humana y viene a morir por nosotros. Por eso es que Él dice allí: si yo fuera levantado, si yo fuese crucificado, a todos atraeré a mí mismo. Me ha gustado mucho el servicio de canto que se ha tenido aquí en estos días, porque todos hablan de Cristo. Y qué hermoso es escuchar las letras de los himnos, declamando el inmenso sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por ti y por mí. Qué hermoso. Cuando nosotros podemos contemplar al Rey del universo, al Inmaculado Jesús, al Cordero de Dios, colgado en una cruz, eso debe atraernos. A todos atraeré a mí mismo, porque no hay amor más grande en este mundo que el que fue reflejado en la cruz del Calvario. Porque allí el Señor demuestra el gran amor que tiene por ti y por mí. Porque allí se dio el cielo en rescate
de ti, hermano, de ti, querido amigo. Leví Mateo no siguió a Jesús por evidencias. Él, cuando decidió seguir a Jesús, todavía no había visto los milagros que Jesús iba a hacer. Estaba apenas formando su gabinete, por decir algo. Él no había visto a los niños correr a los pies de Cristo Jesús, emocionado. No había visto a Jesús levantar el hijo de la viuda de Naín. No había visto a Jesús sanar leprosos, curar enfermos, expulsar demonios de las personas. A Leví Mateo lo convenció el hecho del poder de la palabra y confió en alguien que aún él no conocía. Hay un pensamiento que dice que cuando Leví Mateo confió su futuro a Jesús, no sabía, no se imaginaba que su futuro era proyectado por la eternidad. No entendía. Y así es con nosotros, querido hermano. Hemos dicho en estas noches que es posible que nuestra mirada de Jesús esté opacada, esté nublada. No esperemos que nuestra vista esté totalmente clara para ir a Cristo Jesús. Sencillamente, el Señor lo que espera es que nosotros podamos ir a Él tal y cual estamos. A veces pensamos que es necesario mejorar nuestra condición espiritual para ir a Jesús. Hay un pensamiento que dice que el que espera eso nunca va a ir. ¿Sabe por qué? Porque los cambios no los hacemos nosotros. Los cambios los hace Jesús morando en nosotros. Entregar nuestra vida a Jesús es el comienzo de un camino que, si somos constantes, nos llevará a la patria celestial. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, lo que desea de nosotros. Dejándolo todo, le siguió. ¿Qué quiere enseñar el Señor a través de estas palabras? Dejándolo todo. ¿Por qué el Señor utiliza y deja estos ejemplos para nosotros? ¿Qué es dejar todo? Hay un pensamiento inspirado que dice que el Señor no nos priva de nada que Él sabe que contribuye a nuestra felicidad. Solamente nos priva de las cosas que Él sabe que no son buenas. Que no son buenas, y no solamente se aplica al plano físico de salud, sino también al plano espiritual. Y la pregunta es, para nosotros en forma personal, ¿qué cosas hay en nuestras vidas que el Señor esté interesado en que nosotros dejemos? Cada uno sabe. Me refiero no solamente a nuestros hermanos que están con nosotros esta noche como visitas y que han estado siempre y que seguirán estando por la gracia de Dios, sino también a los que ya tenemos tiempo en los caminos del Señor. Cosas que dejar. Y tú, querido amigo, ¿qué cosas tienes que dejar? Todos nosotros hemos sido objeto de la invitación a seguir a Cristo Jesús. Todos. El problema o la solución o la conclusión final está de nuestra parte. ¿Qué decidimos hacer nosotros? ¿Qué cosa nos impiden seguir a Jesús? ¿Qué cosa están tratando o trancando el camino? Yo estoy seguro que en esta noche o en esta semana, aquí en este grupo hermosísimo,
de hermanos, de amigos, hay personas que han sido tocados por el poder del Espíritu Santo. Y hay una lucha en su vida. Hay una guerra. Hay una voz que te dice, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para seguir a Cristo Jesús? Y otra que te dice, ¿qué piensas hacer? ¿Sabes de cuántas cosas te vas a perder si sigues este camino? Estamos nosotros en una guerra, en una lucha espiritual donde hay dos poderes que contienden por la vida de nosotros. Alguien tratando de que nos perdamos y alguien que quiere salvarnos y ha hecho todo para salvarnos. Ha provisto de todas las cosas necesarias para nuestra salvación. Saben, hermanos, hay un pensamiento en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículos 66 al 68. Ahí está un momento de decisión de muchos de los seguidores de Cristo. Juan 6, 66 al 68. La historia es interesante porque Jesús era un ser admirado y seguido por muchas personas, porque había muchos problemas de salud. La medicina no era eficiente en ese tiempo. Así que cuando Jesús hace su aparición en este mundo, fue la solución a muchas personas. Había muchas necesidades y el Señor apareció, dice el registro, en el momento más oscuro de la existencia humana. Pero a medida que el Señor iba reflejando su verdadera misión, ¿qué pasó con las personas? Se iban yendo. Y en un momento, versículo 66, dice, desde esto, o sea, desde que Jesús comenzó a manifestar su verdadera misión, muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. No andaban con Él. Estaban interesados en las cosas del mundo más que en las cosas que trascienden al mundo. Y el versículo siguiente, el 67, dice, dícele Jesús a los 12, a los discípulos, ¿queréis iros vosotros también? Tremendo. ¿Ustedes también quieren irse con los demás? Y vean la respuesta de los discípulos. Pedro, siempre el vocero, por no decir otra cosa. Se adelantó y dice, y respondióle Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? Ellos lo entendieron, a pesar de que muchas personas habían abandonado a Jesús. Este grupo dijo una verdad que es para siempre. ¿A quién iremos? ¿Dónde más podemos nosotros conseguir lo que el Señor nos ofrece? ¿Dónde? ¿Dónde? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabemos lo que implica eso, hermanos? ¿Hemos pensado lo que significa vida eterna? A eso vino Jesús. A restaurar en el ser humano la imagen que se había perdido. Y el Señor nos sigue llamando. La invitación sigue delante de nosotros. Sígueme. Sígueme. Y a través de la Biblia se repite muchas veces en diferentes formas el llamado a seguir a Cristo Jesús como única alternativa para el problema del pecado. Hemos repetido varias veces estas noches
que no hay que tener ni siquiera mucha fe para creer que el mundo está llegando a su fin. Todas las cosas nos muestran que estamos llegando a un punto sin retorno en todas las circunstancias, en todas las facetas de la vida en que vivimos. Alguien dijo hace poco que nosotros vivimos en la crisis perfecta, porque todo es crisis. ¿A dónde vamos a ir? Si el Señor te está ofreciendo no solamente la paz que te puede dar, sino que te garantiza vida eterna. Y a veces nos cuesta, queridos hermanos, esta situación. En Apocalipsis 3:20 está uno de los versículos más sentidos de la palabra de Dios. Es muy conocido. Allí leemos: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús. Jesús está tocando la puerta del corazón del ser humano. Pero ¿saben? Él toca, pero no violenta la puerta. Hay una anécdota que dice que en una oportunidad alguien, un famoso pintor, hizo un cuadro hermoso donde aparecía Jesús tocando una puerta. Aparece en muchas partes ese cuadro. Y dice que el día de la inauguración mucha gente conocedora de la materia fue a aquel sitio. Y cuando se quitó el velo y la gente vio el cuadro, se maravilló de lo hermoso y lo expresivo del cuadro. Y alguien detalló el cuadro y dijo: un momento, ese cuadro está incompleto. La gente en la sala se sorprendió porque ¿qué le podía faltar al cuadro? Y él dice: al pintor se le olvidó ponerle la manilla a la puerta. Y cuando la gente vio el cuadro, ¿verdad que sí? No tenía la manilla. Y dice que en la esquina de allá, en un rincón, estaba el pintor. Y cuando la gente comenzó a murmurar, sorprendido por ese detalle, dice la historia que el pintor se puso de pie, pasó al frente y dijo: no está incompleto. Solo que la puerta del corazón abre es por dentro. La puerta reflejaba a Jesús tocando un corazón, un ser humano. Y querido hermano, sigue siendo igual. El Señor Jesús está tocando tu corazón. Pero dice allí: si alguno oye mi voz. Seguramente todos los hemos escuchado, pero no termina ahí el versículo allí. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué hermosa invitación. Qué gran desafío, querido hermano, querido amigo. El Señor Jesús está tocando tu corazón. No es por casualidad que estamos aquí. Realmente me he sentido contento, feliz de ver tantas personas deseosos de conocer más de Jesús. Pero eso es bueno, pero no suficiente. No concluye allí lo que el Señor espera de nosotros. Él desea morar con nosotros. Yo entraré a Él. Yo estaré con Él. Yo cenaré con Él y Él conmigo. Y hermanos, la palabra cenar tiene su connotación histórica. Para los judíos, la comida más importante era la cena. Ellos se levantaban por la mañana, desayunaban algo más o menos fuerte a media mañana y a media tarde comían una merienda.
y a la noche en la casa era una experiencia muy especial. Porque la familia se reunía y antes de acostarse podían disfrutar de la presencia de todos los miembros de la familia, compartir la experiencia del día y darle gracias a Dios por el cuidado de ese día. Por eso es que Jesús dice: yo estaré con ustedes en los momentos hermosos, pero también la noche a veces es lóbrega, ¿verdad que sí? A veces las circunstancias de la vida nos tornan la vida difícil. Y el Señor está diciendo también que en los momentos difíciles estará con nosotros. ¿Puede haber algo más grande que esto? Concluimos con el libro de Apocalipsis, capítulo 22, uno de los últimos versículos. Y ahí encontramos unas hermosas palabras que deben ser nuestras cada momento. Es una invitación constante del Señor a su pueblo. Y ahí dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida de balde o gratis. El Espíritu Santo te dice esta noche: ven. El Espíritu te llama. Él quiere transformar tu corazón, tu vida. Dice la palabra de Dios que Él ruega por nosotros con gemidos indecibles. La iglesia, la esposa, dicen: ven. Dice la palabra de Dios que cuando los discípulos comenzaron a predicar, cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que por eso es que dice allí: el Espíritu, ¿y quién? Y la iglesia te invitan. Y cuando tú escuches el llamado, vas a ser un vocero para otras personas. Te vas a convertir en alguien que esté invitando a los demás a disfrutar del hermoso mundo que has conocido. Y toma agua, el agua de vida, el agua que puede calmar la sed del ser humano, y es gratis. Querido hermano, te invito en esta noche nuevamente para que nosotros, entendiendo, escuchando la palabra ven, podamos hacer como Leví Mateo y no endurecer nuestros corazones. Hay experiencia en la Biblia de los que aceptaron y otros que no aceptaron. El Señor desea que nosotros podamos aceptar la invitación. El Señor desea vivir contigo por la eternidad. Hay una frase de un gran predicador que dice: tú eres la cosa más hermosa que Dios tiene en este mundo. Por ti vino a dar su vida. ¿Qué haremos con esa invitación? Yo quisiera esta noche orar para que el Señor pueda derramar su espíritu en nuestras vidas y podamos sentir la necesidad profunda de Jesús viviendo en nuestras vidas. Si hay alguien esta noche que quiere decir: Señor, gracias porque cuando me llamaste, ahí estuve. Quizás no te he seguido de cerca, quizás te he seguido un poco distante, pero te ruego que me ayudes a seguir de cerca.
Y si hay alguien que desea en el futuro seguir a Jesús, no espere mucho tiempo. Y seamos presto, como Leví Mateo, al llamado de Cristo Jesús. Hay alguien que quiere que oremos por él, colocándose de pie, para poner nuestras vidas en manos del Señor, rogarle que Él pueda transformar nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Que Dios pueda poner en nosotros ese deseo, porque hay una lucha entre nosotros, hay poderes que combaten, y mucho más cuando entendemos que el tiempo se acerca. Que Dios los bendiga, que nos ayude, que nos fortalezca, y que la experiencia que hemos vivido durante estos días no pueda ser algo más, sino que se dé el encuentro con Cristo Jesús y nuestras vidas puedan ser transformadas a lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos nuevamente por tu amor. Qué hermoso es poder entender y aceptar el llamado que nos estás haciendo. En esta noche, tu pueblo, este grupo de hermanos y hermanas, se ha colocado en pie porque necesitan una transformación en su vida. Porque han entendido que tú los has llamado de las tinieblas a la luz admirable. Estamos seguros, Señor, de que el llamado que nos hace va acompañado de tu presencia en nuestras vidas. Hay muchas personas que este sábado han de sellar su vida en pacto de bautismo contigo. Queremos rogarte porque el comienzo o este comienzo sea hasta la eternidad. Seguramente hay personas también aquí que luchan con su tendencia y cuesta abandonar algunas cosas para seguirte. Que podamos ver como los discípulos en el monte de la transfiguración, que en tu presencia nada de este mundo tiene valor. Y que podamos seguirte cada día con la certeza que estás a nuestro lado. Gracias por acompañarnos. Despídenos en paz, en los sagrados dos méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador.